Jóvenes, entonces, vamos a estudiar definición de las derivadas y teoremas de las derivadas y los ejercicios. Este tema es muy elemental, muy fundamental. De igual forma, cuando ustedes ya estén en la universidad, en matemáticas revisarán este tema. Ahora, vamos nosotros. Atención, por favor. Todos los que habéis pasado por la secundaria o el bachillerato habéis sufrido esto de las derivadas. ¿Pero qué son las derivadas? ¿Y para qué sirven? Las derivadas tienen que ver con las funciones, así que vamos a hablar de las funciones a través de algún ejemplo sencillo. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre unos datos de entrada y unos datos de salida. Aunque ahora no te lo parezca, sirven para muchas cosas. Pueden representar montones de procesos, de situaciones, de datos. Por ejemplo, imagínate que voy de mi casa a casa de mi novia, que en casualidad resulta que es la Calesi. Bien, pues resulta que tardo 30 minutos en llegar a Bas-Dothraki, la capital de los Dothraki, donde vive mi Calesi. ¿Podría usar una función para describir cuánto espacio llevo recorrido en cada instante de esa media hora? Por supuesto. El dato de entrada es el tiempo y el dato de salida el espacio recorrido. Si voy todo el rato a la misma velocidad, la función tendrá esta pinta. Y si resulta que me he pillado un caballo guay y voy más rápido, pero con velocidad constante, será así. Fíjate. Para recorrer el mismo espacio he tardado menos tiempo y la función tiene una pendiente más alta, o sea que cuanto más velocidad, más inclinada y a menos velocidad, menos inclinada. Pero ¿y si he ido cambiando de velocidad? ¿Cómo será la gráfica? Vale, imaginaos que hay cuestas, pendientes, que iba distraído mirando el móvil. Entonces la cosa puede tener esta pinta. Tendríamos una gráfica con variaciones de inclinación. ¿Vale? Pues la derivada es lo que nos va a ayudar a medir en cada punto cómo de rápido iba. Imagínate que quiero saber qué velocidad llevaba en el minuto 15 exactamente. Puedo medir el espacio que he recorrido entre el minuto 0 y el minuto 30 y después hacer la media, aunque es una aproximación muy cutre. Pero en lugar de medir los 30 minutos, podría tomar 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 1 décima, 1 milésima. Con una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Es decir, que la función mide el espacio que he recorrido y el tiempo que he empleado. Y lo que está midiendo la derivada es la velocidad en cada punto. Lo que pasa es que cuando la función tiene una fórmula, se puede, mediante una operación matemática con esa fórmula, obtener la derivada. Hay fórmulas más sencillas, que son las que se estudian en bachillerato, aunque a quienes las estudian piensen que no hay nada más difícil en el mundo. Y hay otras más complicadas. Así que si vas a ser ingeniero, matemático, físico, economista, vas a usar derivadas y será mejor que las entiendas. O si no, toda la furia de Calesi caerá sobre vuestras cabezas. Hasta el próximo vídeo. Bueno, jóvenes. Analizamos un video corto, he buscado un video sencillito para tratar de intentar la derivada. ¿Qué podemos sacar nosotros de conclusión? Que habla de gráficos, habla de velocidades, habla de tiempo, habla de espacio. Cosas importantes que nosotros sí hemos hablado en el curso. Ahora, voy yo. Vamos a regresar un ratito. Estoy admitiendo a los jóvenes atrasados y me complican porque perdemos el hilo de la clase. Por favor, que los micrófonos silencien. Déjenme admitir, jóvenes. Sigo admitiendo a los señores, ya llevamos perdido cuánto tiempo. Ya. Bueno, entonces el señor del video hablaba de las funciones.
Es decir, que todas las funciones van a tener su derivada. ¿Y qué era una función? Decía el señor que una función tiene que ver con un conjunto de salida y un conjunto de llegada. Acuérdese que el conjunto de salida es toda esta X. Todo esto es el conjunto de salida y el conjunto de llegada son todos los elementos que están en el eje Y. Cuando yo hago una tabla de valores y doy valores a la X y a la Y, voy a graficar y voy a encontrar un poco de funciones. Todas esas funciones tienen su derivada. Pero ¿qué es lo que dice que la derivada? Dice que es cuando yo me voy acercando a un punto determinado. Acuérdese que estudiamos la definición del límite. El límite era cuando se acercaba a un punto determinado. ¿Sí? Ahora, si usted ve aquí, aquí tengo la función y todas estas rectas van a tender a un punto común que está acá. Entonces dice, la derivada de una función f de x. Acuérdese que f de x son todas las funciones. Cualquier función que yo tenga se llama f de x, denotada por, ahora la derivada es f' de x. Cuando le ponga el profesor el problema con f de x, la derivada es f' de x. ¿Cuál es la diferencia? Solamente esta comita acá para determinar la derivada. Es la pendiente de la recta tangente a la función. Entonces aquí está el concepto. Dice que la derivada es, dice que es la pendiente de la recta tangente a la función, f de x. Ahora, voy yo. Primero es Dios, hijito. A compartir esto. Este gráfico que yo le hice en la calculadora Desmos. Usted igual lo puede hacer. Yo le he graficado esta función. ¿Verdad? Toda esta es una función. ¿Sí? Listo, una función. Usted puede graficar cualquier función. Entonces, la roja es la función que yo grafiqué. X cubo más x cuadrado menos 2x. ¿Y cuál es la derivada? La derivada es este puntito de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta recta azul es la tangente a esta función. Entonces, la derivada es la tangente a la función en un punto dado aquí. ¿Y qué era tangente? Tangente es la recta que topa la curva en un solo punto. En un solo punto. ¿Sí? Este gráfico de acá me simboliza muy didácticamente la derivada. No se Entonces, ve, Lisa. Le quedó en la diapositiva, licenciada. ya le veo. Ahí se ve. Jóvenes. No, licenciada. Oh, Déjenme ver. Ahí ya se viene. ahí Ya. sí, Lisa. Vamos nuevamente a explicar. Si estamos viendo el concepto de derivadas, concepto digo porque cada uno tiene su idea, debo graficar esta función de aquí. La función que yo grafico es x cubo más x cuadrado menos 2x más 4. ¿Cuál es la función? Esta roja. Usted puede hacer este ejercicio en la calculadora graficable Desmos, que es la que yo estoy utilizando ahorita. Una vez que yo grafique, yo tengo que buscar esta recta y que esta recta sea tangente a esta curva en un solo punto, porque esa es la definición de derivada. Entonces yo le grafiqué esta recta que está acá al azul y e igual a 3x más 1 y necesariamente esa recta es tangente acá. Entonces, ¿qué dice que es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Ese es el concepto de derivada. Vamos nosotros a seguir. Entonces aquí. Aquí está la función. Esta es la función, la negra. Y todas estas rectas intentan buscar ser tangente. Esta no es tangente.
Esta no es tangente, esta no es tangente, esta no es tangente. La roja es tangente. Entonces, hablaba el señor del video de que se va acercando a un punto. Esta recta se llama secante, 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 y este es tangente. Tangente en este punto de aquí, en este punto que está de otro color. Entonces, la derivada de una función, dice, es la pendiente de la recta tangente a la función. Cualquier función que a usted le den, usted encuentra la tangente y ahí está la derivada. La tangente, ¿cómo es la tangente? Una recta que va a cortar en un solo punto. Porque estas rectas negras cortan en dos, pero esta de este color diferente corta en un punto. Entonces, esa es la derivada. Listo, pasamos. Entonces dice acá, la derivada es uno de los conceptos más importantes en matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. ¿Por qué habla del límite? Porque al momento de ir buscando la tangente, voy acercándome, yo voy, como en el límite tendía a 2, a 3. Entonces esta también al irse acercando, al irse formando las secantes, va haciendo el límite. Dice, la derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que están alterando sus valores iniciales. Alterando se llama buscando. La derivada de una función está representada gráficamente como una línea recta, superpuesta sobre cualquier curva, función. El valor de esta pendiente respecto al eje sobre el cual está siendo estudiada la función recibe el nombre de derivada. Entonces, con estas diapositivas muy facilito yo puedo decir o puedo intuir el concepto de derivada. Aquí le he puesto otro gráfico para ir explicando. Esta roja es la función, ¿sí? Entonces necesito yo encontrar la recta tangente. Aquí no hay la recta tangente. ¿Qué es de lo que estaba hablando antes? De lo que esta de aquí, este término del dominio se va acercando, ¿sí? Y si es que se acerca en el eje X, también en el Y. Si aquí tengo A, entonces el límite, acuérdense que era f de A. Si aquí tenía X más H, porque se va acercando, se va alejando esta parte H que está aquí, también será, el límite era f de A más H. ¿Sí? Entonces aquí encuentro yo estas de aquí, las distancias, esto es H y esto de aquí es f de A más H menos f de A. ¿Por qué? Porque todito esto de aquí es f de A más H, todito. Y esto de aquí es f de A. Para encontrar solamente esta partecita es f de A más H menos f de A. Esta gráfica le puse porque ahora tenemos nosotros la definición de derivada en función del límite. La gráfica anterior era cómo encontrábamos el límite. Entonces, yo puedo tranquilamente decir que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambia el valor de su variable independiente. Entonces, la gráfica que vimos es para llegar a esta definición. Acuérdese que la función con esta comita acá arriba significa derivada. Entonces, la definición de derivada de acuerdo al límite ha sido el límite cuando x tiende a h, ¿de qué? De f de a más h menos f de a sobre h. Nosotros ya podemos encontrar los límites, entonces muy fácil vamos a poder intuir el valor del límite. Entonces, ¿qué era la derivada? Aquí le puse otra vez la pendiente de la recta tangente a una función en un valor específico o en el análisis de todo su dominio. Esa es la derivada. Vamos a ver acá. Entonces, acá tengo yo ya un ejemplo, jóvenes, cómo encontrar la derivada. Primerito partamos de la definición. Yo no sé si ustedes tenemos que tener un cuadernito a la mano para ir haciendo, o luego vuelve a ver las diapositivas y se da cuenta. Entonces, esta es la definición de derivada, de acuerdo al límite. Luego veremos unos teoremas que es muy fácil encontrar las derivadas. La función es 3x cuadrado. Vamos a hallar el valor de la derivada si la función es 3x cuadrado. Acá está la respuesta. Fíjese, a esta vamos a llegar. Entonces, atención.
Atención porque estos procesos hay que hacer. Si la función es 3x cuadrado, entonces donde está la x, reemplazo por x más h. Pilas, donde está la x, reemplazo x más h. Entonces, si la función era 3x cuadrado, aquí estaba el x cuadrado, ahí reemplazo x más h al cuadrado. Menos de f de x que dice la definición está acá sobre h. Esto le resuelvo como un binomio al cuadrado, que es el cuadrado al primero más el doble del primero por el segundo y más del cuadrado al segundo, que está aquí, menos 3x cuadrado. Al multiplicar el 3 por todo esto, me queda 3x cuadrado más 3h cuadrado más 6xh cuadrado y menos 3x cuadrado. Ahora, este 3x de aquí con este 3x se anula y solamente me queda 3h cuadrado más 6xh sobre h. Verán que estamos dando el límite. Ahora, saco factor común 3h. De aquí saco factor común 3h. Entonces me queda 3h que multiplica h más 2x sobre h. Elimino la h. Acuérdense que el key de los límites es simplificar el denominador. Una vez que simplifico el denominador, entonces simplifico las h's y me queda 3h más 2x. El momento que yo reemplace el límite, acuérdense que aquí la h vale 0. Entonces me quedaría 2x. Y 3 por 2x, la respuesta es 6x. Entonces, la derivada de 3x cuadrado, ha sido 6x. Veamos otro ejercicio. Por ejemplo, aquí dice y es igual a x más 1. Esa es la función la que vamos a derivar. Ya, entonces, aquí está la definición de la derivada mediante límite. Dice, es la fórmula de la derivada por definición. Aquí le he buscado estas diapositivas para que no se pierda, le va indicando qué tiene que hacer. Acuérdense de la clave. Donde está la x, reemplazo por x más h. La función era x más 1. Entonces yo tengo, donde estaba la x, pongo x más h, más 1. Ahora, estos paréntesis, destruyo, elimino y me queda x más h más 1. Sí, aquí dice, como era de restar la función, aquí está. F de x más h, que le encontró acá arriba, está acá, y menos f de x que tiene acá. Sobre h dice, se sustituye el límite tanto para f de x más h como para f de x está acá. Este menos cambia los signos. Entonces tengo x más h más 1 menos la función, cambio los signos como está aquí estipulado, y me va a quedar que la x se anula, el 1 se anula y me queda h sobre h. Aquí está. ¿Sí? Simplifico h sobre h y me queda 1. Y sabe que el límite de una constante es 1. Entonces la derivada por definición de y igual a x más 1 ha sido igual a 1. Aquí le puse otro ejercicio. Otro ejercicio que necesito que usted vaya resolviendo. Bien, aquí está resuelto, todito. Pero usted en su cuadernito va a seguir el proceso con lo que yo le indiqué. Primero pongo la definición. Luego, donde está la x en la función, reemplazo por x más h. Aquí tendría que reemplazar por x más h al cuadrado. Aquí por x más h. No se olvide, aquí ya está resuelto. Le uno todo, le resto la función, ¿sí? Y la respuesta de esto, cuando usted ya sepa derivar, me va a decir, la respuesta de esto es 2x más 3. Y es la que está acá abajo. Pero más luego le enseño unos teoremas en donde usted pueda decir rapidito. Ahora estamos solo practicando por la definición del límite. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver, hay unas reglas, lo que le decía, los teoremas. Los teoremas para que usted lo haga muy fácil estos ejercicios. Solo en su mente va a poder hacer. Entonces tengo 8 teoremas. Estos ejercicios de aquí tenemos que hacer utilizando la definición de derivada. ¿Sí?
Listo. Pero vamos a ver nosotros las reglas de la derivación. Aquí, d sobre dx también significa derivada. La derivada de una constante es cero. Pilas, tienen que aprenderse. En matemáticas hay que aprenderse unas reglas. La derivada de una función respecto a sí mismo es 1. La derivada de una constante por una función es igual a constante por la derivada de la función. Y la derivada de una suma de funciones es igual a las derivadas de cada una de las funciones, dice. Solamente voy a explicar estos 4 teoremas la próxima clase, o los 5 teoremas. La próxima clase explicaremos el resto porque no alcanzamos. ¿Ya? El teorema 1 dice. La derivada de una función constante es 0. Entonces, usted tiene que saber si la función es 8, entonces la derivada es 0. Si la función es 5 raíz de 2, entonces la derivada es 0. Si la función es 4 sobre 5 más raíz de 2, entonces la derivada es 0. Aquí debe clarito aprenderse que la derivada de una función constante es 0. Y verá que la constante son números. Es el primer teorema, que estaba arriba sintetizado. El segundo teorema. El segundo teorema dice que la derivada de una función respecto a sí mismo es 1. Entonces aquí, la función f de x. ¿Por qué es respecto a sí mismo? Porque aquí tengo x y acá tengo x. Entonces la derivada de una función respecto a sí mismo es igual a 1. Ejemplo, y igual a x. Entonces la derivada es 1. Acuérdese que si yo tengo y en la derivada también puedo ponerle y'. Si yo tengo f de x, la derivada puedo ponerle f' de x. Si f de x es igual a x, entonces la derivada es igual a 1. Vamos 2. La derivada de una constante es 0 y la derivada de una función con respecto a sí mismo es 1. El teorema 3. Ahora, aquí tengo la derivada de una función exponencial, ¿verdad? X al cuadrado, x a la quinta. Entonces, ¿qué dice que es? Aquí tal vez, aquí está la fórmula. Dice que es el exponente baja por la función al exponente menos 1. Entonces, los ejemplos, x cuadrado. El 2 baja y el exponente le resta 1. Entonces, aquí está. La derivada de x cuadrado es 2x. En su cerebro ya facilito. La derivada de x a la quinta, el 5 baja. Y al exponente se le resta 1. Entonces, me queda 5x a la cuarta. 5x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, ya vamos 3 teoremas. X a la quinta. Bajo el 5, le resto. Entonces, el 5 le bajo y al exponente le resto 1. Ahora, la derivada de x a la 2 tercios. Entonces, le bajo a 2 tercios, va a la x y a la 2 tercios, ¿sí? Le resto 1. Y eso me queda 2 tercios x a la 1 tercio. Vamos al teorema 4. Vamos a ver cuántos teoremas le pusimos acá al 4. El 4 dice. La derivada de una es, dice, aquí está, la constante por la función. Entonces dice que es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces veamos acá. Veamos acá el asunto. Tengo 5 es constante, x es función. ¿Sí? Entonces, f de x dice que es igual. El 5 le pongo solo y derivo la función. Entonces, la derivada de 5x es igual a 5. Porque acordarás sí que la derivada de x siempre es 1. Vamos a ver esta función de acá abajo. Esta función. Dice menos 2x al cubo. Ya. El 2 le saco porque es constante. Y le derivo x al cubo. Acuérdense que la derivada de x al cubo es igual a 3x al cuadrado, que está aquí la derivada. Multiplicando por el 2 me queda 6x cuadrado. Ahora yo quiero decirle que ya usted, utilizando su cerebro, solamente el 3 le baja a multiplicar, se hace 3 por 2, 6. Y a esta le disminuimos 1, 6x cuadrado. ¿Sí? Aquí tengo otra función, 2 séptimos por la raíz de x. Cuando me dan raíces, yo tengo que hacerle como exponente
como exponente, x es raíz de x igual a x a lo medio, y le aplico el teorema de la función exponencial. Listo. Aquí tengo un poco de ejercicios. Voy a retroceder porque si usted me aprendió las teoremas, este es facilita, ¿verdad? Esta derivada de acá, x más 1. Esta de aquí dice y igual a x más 1. La derivada de 1 es 0. Y la de x es 1. Entonces la respuesta es 1. Pero esto que estamos haciendo aquí es por la definición del límite. Y ya cuando sepamos dominar la definición del límite, vamos por los teoremas. Esta de aquí, por ejemplo. Esta de aquí. Esta es una función exponencial. La derivada de esto es 2x. Y la derivada de esto, la derivada de x es 1. Entonces, por 1, 3. Entonces, va la respuesta acá abajo, 2x más 3, porque la derivada de 2 es 0. Todito este proceso, yo no puedo hacerlo si es que yo sé los teoremas de las derivadas. Voy a volver a repetir este de acá. La derivada de esta función que está acá arriba es la derivada de cada una de estas otras funciones pequeñas. Esta función de aquí es una función cuadrática, que la derivada es 2x. Sí, porque ya vimos el teorema. Y acá abajo ya está 2x. La derivada de 3x siempre va a ser 3, porque la derivada de x es 1. O sea, aquí está 3. Y la derivada del menos 2 es 0. Entonces, cuando usted ya domine los teoremas, muy fácil va a poder hacer los ejercicios. Aquí le tengo, ¿verdad? Ya todos los teoremas. La derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, la derivada de una suma de funciones es igual a cada una de las derivadas. Acá tengo la derivada de la función exponencial, baja el n y la x se resta menos 1. Y estas de acá, yo le dejo que son un poquito más explicativas para la próxima clase. ¿Sí? Son 8 teoremas que debemos aprender. Ahora, si alguien está atento, ya me va a decir las respuestas de esto. ¿Cuánto es la derivada de m? Intervenga por actuaciones, por favor. 1, le dicen Kiguri. 0. No, señor Kiguri, la derivada de m es 0. ¿Quién dijo? Salas. Bien, Jorge, ¿por qué? Porque aquí me fijo yo, verán, jóvenes. Esta x de aquí, f de x dice, para que sea en función de x, acá debería estar la x. Pero la m no es igual a esta, entonces la m representa una constante. Entonces la derivada de la constante es 0. Esta, la segunda, ¿cuál es la respuesta? 1. Correcto, María Emilia, 1. La derivada de esta, ¿cómo es? 3t al cuadrado. 3t al cuadrado. 3t al Ya regreso un ratito. cuadrado. Eso. ¿Quién dijo? 3t Salas. al cuadrado. La derivada de la otra. Esta. 4. 1. 4. ¿Quién dijo? Muy bien. Sin baña. Muy bien, Michael. 4. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Y entonces el 4 queda. Este teorema corresponde a la derivada de una constante por una función. Entonces es igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de la función es 1. 4. Y de esta, esta es una suma de derivadas. Tenemos que ir haciendo por pasos. ¿Cuánto vale la derivada de esta? 4x. 4x. Muy bien, la respuesta. 4x, la de al lado. 2. 2, correcto. ¿Y la de 1 cuánto vale? 0. 0, porque es una constante. La respuesta de esto, jóvenes, de esta función, la derivada de esta función es 4x 7. más, no, 4x más 4x más 2. 4x más 2, porque la derivada de 1 es 0. La derivada de esto es 2, y la derivada de esto es 4x, entonces 4x más 2. Pero estas de acá, acuérdense que estas de acá tienen que hacer aplicando la definición de límite. Ahí tiene 3 diapositivas para que haga cómo le aplico yo. ¿Cómo le hago?